Recientemente han salido nuevos equipos para hacer mediciones, por ejemplo, de sensores de oxígeno. Y no solo mediciones, sino también simulaciones. Este es un equipo que quiero presentarte hoy, que lo que hace es hacer la simulación de un sensor de oxígeno como si estuviera funcionando en la realidad. Es lo que hace es simular el voltaje de rico y de pobre, y aquí nos da la medición del número de cruces por segundo. O sea, si tenemos un umbral en esta franja de la izquierda, vamos a explicarla un poco. Aquí en la franja de la izquierda el rojo es rico, el umbral son 450 milivoltios o 0.45 voltios, y la franja azul indica mezcla pobre o un voltaje bajo del sensor. Entonces en la parte izquierda tenemos cuántas veces está cruzando por segundo, cuántos cruces por segundo tiene nuestra señal. En este caso está cruzando aproximadamente 3 veces por segundo, está cruzando el umbral de 450 milivoltios. Pero esta es una demo. Vamos al vehículo sin antes mencionar que nos permite hacer lo que es la medición en sensores de titanio de 1 voltio, de titanio de 5 voltios y en sensores de circonio, que básicamente son los sensores más comunes. Luego tiene otras funciones que vamos a ir viendo. La simulación la vamos a ir viendo también con el escáner. Vamos a ponerlo a simular y vamos a ver la corriente de datos en el escáner para que tú puedas ver cómo funciona básicamente. Entonces vámonos a la primera función, que sería la función de, vamos a apagarlo aquí, salirnos del modo demo, lo encendemos y lo primero que tenemos ahí, la primera función que podemos hacer es que él nos va a dar el voltaje en forma visual, nos va a dar el voltaje con estos LEDs indicándonos cuál es el valor de voltaje del sensor que estamos midiendo. Si vemos que logra guardar los datos aquí en el centro, guarda el dato del averaje, es decir, el promedio de las mediciones que hizo, guarda el voltaje promedio, y también cuando vemos que está haciendo la medición, nos guarda ligeramente el voltaje máximo que ha medido y el voltaje mínimo. Hagamos de nuevo la prueba para que puedas verlo. Que guarda ligeramente el voltaje de la parte del umbral superior y del umbral inferior, y aquí nos deja desplegado un tiempito más el promedio de medición y también el tiempo, la cantidad de cruces, como habíamos explicado anteriormente, la cantidad de cruces por segundo, la cantidad de veces que cruza nuestro umbral de 450 milivoltios. Vamos a ver ahora una función adicional importante, que es esta función test. Lo que hace es que hace una verificación de cuánto es el tiempo de respuesta del sensor. Tiene que tener una respuesta entre alto y bajo de menos de 100 milisegundos. El tiempo de respuesta tiene que ser de menos de 100 milisegundos. Si tarda más de 100 milisegundos durante el test que hace, entonces toma como que el sensor no está pasando la prueba. O también podríamos verificar otros problemas en el vehículo, porque no necesariamente siempre el sensor, necesitamos verificar otras cosas. Pero por lo menos para efectos de la prueba, saber si el sensor está pasando o no la prueba, entonces hacemos esta verificación. Entonces, entre 175 milivoltios, y 800 milivoltios, ahí tiene que fluctuar el sensor entre 175 y 800 milivoltios, y lo tiene que hacer en un tiempo menor a 100 milisegundos, que es el tiempo de transición. Vamos a hacerlo. Necesitamos llevar el vehículo a 2500 revoluciones, iniciar el test,
El test tarda 20 segundos y después de los 20 segundos nos va a desplegar el equipo en la pantalla cuál es el resultado. Si es PA, es decir que pasó la prueba, y si es FL, quiere decir que no pasó la prueba. Hagámosla para que tú veas cómo se hace. Llevamos a 2500, iniciamos el test. Y en este caso nos da que es FL, o sea, el resultado de la prueba es fallido. Ahora, en estos vehículos Nissan y algunos otros, sobre todo este tipo de Sentra, que no tienen sistemas de control muy elaborados, no necesariamente está mal el sensor, pero sí cuando nos dice PA, quiere decir que sí pasó la prueba exitosa. Ya con la experiencia tú te vas a dar cuenta cuáles vehículos tienen una respuesta un poco más lenta, aunque están bien, como este caso de este Nissan Sentra, que está bien, ya lo comprobamos con el analizador de gases, que está pasando. Pero entonces tú tienes que ir aprendiendo, y es simplemente un criterio, es simplemente ver los LED también para no tener que estar conectando el multímetro y eso. Ahora vamos a ir a la otra función, que es la función de simulación, donde el mismo aparato va a generar en la pinza, va a generar un voltaje y lo va a introducir a la unidad de control para entonces simular desde aquí nosotros el efecto del sensor de oxígeno. Entonces yo voy a ponerlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerlo aquí en rico, después pobre, voy a empezar a simular con estos botones. Haríamos rico, pobre, aquí oprimimos, le damos tiempo a que termine, le decimos rico y pobre, y lo que vamos a ver es en el escáner si corresponde los valores a la señal que estamos generando en el simulador. Lo bueno es que no vamos a tener ningún problema porque está diseñado para que no introduzca un voltaje de alto amperaje. Es un voltaje pero con alta impedancia, lo que hace que no dañe ningún componente en el computador. Entonces lo que vamos a hacer es rico, luego pobre, y vamos a ir a ver el efecto en el escáner cuando lo estamos diagnosticando el vehículo, para descartar de esta forma entonces que la computadora esté leyendo bien, que las líneas estén en buen estado, porque así vamos a verificar que efectivamente la señal está llegando íntegra desde acá, desde el sensor hasta la computadora. Entonces nos permite chequear muchas cosas, nos permite verificar muchas cosas y ganar tiempo en el diagnóstico, que es al final lo que queremos. Entonces vamos al escáner para ver la simulación. Entonces voy a generar en este momento, voy a decirle a mi simulador rico, y entonces vemos ahí un voltaje de 1, definitivamente está respondiendo perfecto. Voy a hacer otra vez, decirle que me genere un voltaje rico, ahora pobre, ahora rico de nuevo, vamos a ver, rico en este momento, y vemos que efectivamente el voltaje que estamos nosotros viendo en nuestro equipo es el mismo que estamos simulando en nuestro generador. Veamos ahí la parte de voltaje, vemos cómo sube a 1 voltio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que estamos descartando varias cosas. Estamos descartando la continuidad que hay, es decir, los cables. Ya no tenemos que estar midiendo continuidad, sino que podemos, con solo esta medición, conectamos nuestro simulador y estamos descartando el arnés, inclusive la computadora, la circuitería interna, todo estamos descartando con solo este sencillo procedimiento de simular un voltaje en el sensor. También se me olvidaba decirles que en caso de que se salga de rango, entonces lo que hace es poner un punto destellante aquí, intermitente, en la parte superior. Eso va a indicar que el sensor está fuera de rango, para saber que está más de 1 voltio o más de 5 voltios en el caso de los sensores de titanio de 5 voltios.